Como decía, hemos visto la pestaña un poquito más básica. Con esto conseguiríamos el revelado un poco más común o lo más sencillo, que serían pequeños toques de luz, pequeños toques de contraste y también el tema del balance de blanco. De hecho, si veis, la pestaña se llama básico, o sea que ya con eso os lo dice todo. Si nos vamos a la siguiente pestaña, que sería la curva de tonos, la curva no solamente la vamos a encontrar en Camera Raw, también la vamos a encontrar en Photoshop. Es una herramienta un poco complicada de manejar. De hecho, suele ser bastante difícil pillarle el punto, pero es de las herramientas más útiles, porque realmente nos da control completo sobre la imagen. Pero es lo que os digo, no desesperaros si veis que se os va la imagen, porque realmente necesita un proceso bastante largo hasta conseguir manejarla bien. Así que vamos a ver un poquito cómo se maneja. Mañana la veremos también en Photoshop, que también está el tema de curva, no es exactamente la misma, pero muy similar. Y aquí sí que es verdad que es práctica, práctica y práctica hasta conseguir manejar bien la herramienta. A ver, si nosotros tenemos activada la pestaña de curvas, nos sale el cuadradito que aquí vemos, está, como veis, separado en 4. Esos 4 serían, si veis como al fondo sale en grisecito claro, realmente lo que nosotros tenemos aquí no es más que una copia de esto. Es un histograma exactamente igual. Lo vais a ver más alto, por supuesto, porque por proporción. Lo único que está es estirado hacia arriba para conseguir el cuadrado perfecto. Pero si os dais cuenta es el mismo histograma, tiene los picos en el mismo sitio. Y una línea que la atraviesa diagonalmente. Está dividida en 4, como vemos, de manera que tenemos exactamente igual los colores negros, los colores oscuros o sombras, los colores más claros o iluminaciones y los blancos. Y nuestra línea lo que hace es ver qué parte de cada zona es la que estamos cogiendo. Si nosotros, por ejemplo, subimos pinchando, por ejemplo, de aquí y subimos, lo que estamos haciendo es subir o aclarar o dar más luz, o como cada uno se entienda mejor, ya que, como digo, la gran mayoría de las cosas a nivel fotográfico viene casi todo en inglés, a nivel de manuales y de cosas, cada uno lo traduce de una manera. Sí que es cierto que se están estandarizando bastantes palabras, pero otras muchas cada uno lo dice de una manera. Si nosotros estamos en la zona de tonos medios, medios, sombras, y levantamos, estamos aclarando las sombras. Si nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es bajar en las iluminaciones, estamos bajando iluminaciones. ¿Vale? Lo que os decía antes del contraste no es otra cosa que una curva de S. ¿Vale? Una curva de S sería algo más o menos así. Como veis, al oscurecer las sombras y aclarar, porque estamos levantando las iluminaciones, conseguimos con esta S lo mismo que estábamos consiguiendo antes con el contraste. Lo que pasa es que con el contraste es mucho más cómodo, porque es una varita que simplemente la movemos. Aquí lo hacemos mucho más manual. Entonces, ¿por qué? Bueno, las curvas. Es muy fácil que se nos vayan, por eso os digo que es más difícil de manejar, pero como veis podemos decidir completamente todo. Podemos hacer todos los puntos que queramos, podemos moverlo todo como queramos. La cuestión está en que, claro, ahí tenemos que decidir cuánto subimos, dónde exactamente subimos, mientras que de la otra manera era mucho más fácil. Es más complicada, hay que saber justo dónde, pero una vez que manejamos y que ya la llevamos un tiempo y vamos viendo cómo funciona, el poder manejar nosotros exactamente lo que nosotros queremos, vamos, nos va a facilitar la vida, de verdad. Marina, si movemos la curva para arriba y para abajo y se nos dispara, ¿hay algún botón para poner todo a cero otra vez? Sí. Lo pone en lineal y ya está.
Si, por ejemplo, hemos empezado a crear puntos y tal y ya se nos ha ido, es tan sencillo como ponernos encima de un punto, veis que el cursor cambia, sale como una flechita, clicamos, soltamos fuera y ese punto nos desaparece. ¿Vale? Y de esa manera eliminamos todos los puntos simplemente sacándolos fuera del cuadro y nuestra imagen vuelve a estar exactamente igual. Ahora mismo estamos simplemente viendo lo que decía, aclarando y oscureciendo, por llamarlo de alguna manera, o dándole más luz o menos luz a las diferentes zonas, teniendo en cuenta siempre que abajo, pues mira, tenemos la pequeñita ayuda de que está el histograma para hacernos un poquito de idea a qué parte le estamos dando. Aparte de poder mover a nivel interno, como veis, también podemos mover lo que son los nodos exteriores, o sea, ya el final. De manera que podemos subir, por ejemplo, y nuestra curva, en este caso todavía sigue siendo recta porque no la hemos movido, y lo que hacemos es mover la salida o, si bajamos, la entrada. ¿Qué es lo que estamos consiguiendo con esto? Obviamente, si lo que hacemos son quitar blancos, cuando nosotros quitamos blanco, ese blanco aumenta y tira a gris, que lo dicho, el gris medio es su color ideal y siempre va a ser su estándar a partir del cual mide. Y, por lo tanto, lo que os digo, si movemos la entrada y si movemos la salida, lo que hacemos es eso, el darle, si al negro le quitamos esa intensidad, se nos va volviendo también un poquito más gris, por eso mismo nos va quitando el negro puro, por decirlo de alguna manera. También sabéis que podéis mover hacia adentro. Ya no solamente se nos está moviendo nosotros la curva, sino que si veis el histograma, también se nos va modificando. Entonces simplemente tenéis que tener muy claro y ir viendo la pantalla todo un poquito a la vez y ver el efecto que nos produce exactamente. Si yo cojo y mi curva la empiezo aquí, pues lo que hago es llevarme toda la parte negra oscura y tal, la estoy echando hacia allá. Si yo lo que hago es llevarme el blanco, como veis, se va abriendo el histograma. ¿Vale? De esa manera podemos un poco modificar nuestra imagen. Si no queremos actuar directamente sobre una parte o sobre otra, me refiero sobre lo más claro o sobre lo más oscuro, siempre tenemos el punto medio que podemos aclarar u oscurecer. Y ya nos da tonos un poquito más, bueno, medianos o generales, por decirlo de alguna manera, ¿vale? En este caso, como veis, el tema de la curva aquí tiene dos pestañitas, una es la curva, la otra es el canal, a medidas como nosotros lo tenemos para poder modificar lo que queramos, y si no, pues siempre tenemos el contraste medio, que ya nos da una curva muy ligera, nos la hace, es una manera automática, un contraste más fuerte, es la misma curva en ese que estamos hablando todo el rato, pero un poquito más marcada, y es una manera un poco automática de hacer lo mismo un poquito más rápido. Pero, sinceramente, tener la curva para poner un automatismo, más vale que en la opción de antes cojáis y le deis al nodo más contraste o menos. Porque realmente para poder conseguir un poquito de contraste, eso, o sea, o con el nodo que es así un poco genérico, que es lo que hemos visto antes, de aquí del contraste, o directamente hacerlo a mano. Realmente lo más interesante a mí me parece realmente a mano. Y si lo controláis, controlarlo bien y saber lo que estáis haciendo. Por supuesto, lo que os digo, es un poco difícil, no porque no se entienda, porque creo que es súper simple, sino el qué hace en cada caso y cómo afecta a nuestra foto, etcétera, etcétera. La otra pestaña son los canales. Ahora mismo tenemos canales RGB, quiere decir que todo lo que hagamos nos está afectando a toda la imagen al completo. Pero, por ejemplo, yo puedo modificar colores individualmente.
Si yo me voy al canal rojo, bueno, por supuesto, al ser RGB, como comprenderéis, tiene los 3 canales de rojo, verde y azul. Si nos vamos, por ejemplo, al canal rojo, ¿vale? Se nos queda en rojo un poco para que no se nos vaya la pinza y saber en qué color estamos. Es un poco ayuda. Es exactamente igual. Solamente coge los colores rojos de la imagen o los colores que tienen parte de rojo, que si os dais cuenta todo tiene. Porque si yo, por ejemplo, me pongo aquí, veis aquí arriba en RGB, como por mucho que queramos, parte tiene. Por supuesto que hay más, pero todo tiene. Porque la imagen necesita casi siempre los 3 colores para poder dar el color definitivo. Tendríamos exactamente igual. Nosotros podemos darle más o darle menos a los tonos de la imagen. ¿Qué pasa con el más y con el menos? Algo muy sencillo. Y es que tenemos que tener muy en cuenta, y mañana lo veremos un poquito mejor, vamos a ver la rueda cromática y todo eso, que sería la manera de tener un poquito más claro el tema de los colores. Si nosotros aumentamos y estamos en la curva de rojo, obviamente nos va a dar rojo. Pero si nosotros quitamos, lo que hace es quitarnos el rojo. Si nos quita el rojo, ¿qué pasa? Que nos sale su complementario. Tendríamos cian. Entonces, aunque tengamos 3 canales con 3 colores, realmente estamos manejando 6. Y si los combinamos entre sí, tendríamos todos los colores. ¿Vale? Tenemos el color normal más su complementario. Y nos funcionaría exactamente igual. ¿Vale? Nosotros podemos quitar, poner las salidas, las entradas o dar más contraste o menos. Si nos vamos al verde, tendríamos igual. Si subimos verde, nos va a aumentar mucho el verde. Si lo quitamos, nos va a salir magenta. De hecho, si os dais cuenta, al mover los canales de color, esto ya no es tan blanco como antes. Y el que no sea tan blanco es porque al mover los colores ya se nos separan todos los colores. La manera que decíamos antes que teníamos, una de ellas de saber que el balance de blancos es correcto, es que casi todo está en blanco. Quiere decir que todos los canales se corresponden muy bien y hay muy poquitos piquitos fuera de color. Ahora, como veis, están los colores separados. El balance de color, como propiamente se diría, no sería correcto, pero eso no quiere decir que la fotografía nos guste o que no sea lo que necesite la foto o lo que sea. Y con azul tendríamos exactamente igual. Nosotros podemos aumentar azul o si disminuimos se nos va al amarillo, siempre a su color contrario o complementario. Otra de las maneras para las cuales se utiliza esto, pues podemos hacer virados también. Bueno, más que virados, una aproximación un poquito, y a lo mejor lo que nos apetece es que nuestras sombras tengan un tinte azul y nuestras luces tengan un tinte un poco más dorado o más cálido. Siempre también saber que coger colores complementarios nos suele funcionar muy bien. O sea, no solamente los colores reales que tengamos, sino a la hora de jugar o de combinar, siempre es muy bueno tener muy presente todos los colores y combinarlos bien. Entonces, como decía, nosotros podemos, por ejemplo, darle a las iluminaciones un tono cálido, haciendo que empiece más cálido y que las sombras sean más azuladas. Voy a hacerlo un poco exagerado, no sé si se verá bien o no. Pero bueno, si os dais cuenta, actualmente hay muchísima fotografía que se ve así. Hay miles de filtros en programa que directamente te lo sacan así. Lo que hacen es eso, modificar la entrada y la salida del canal azul para darle a las sombras ese tono frío, a las luces ese tono cálido. Y ahora mismo, aparte de que se lleva mucho, es una imitación digital del proceso cruzado. Proceso cruzado o cross-processing o como cada uno lo conozca. No sé si sabéis muy bien lo que es, pero bueno, en un principio empezó todo pues como empiezan todas las cosas, por una equivocación y un fallo, que es como salen las mejores cosas de la vida. Cuando uno se equivoca, de repente saca cosas nuevas. Revelando, hay por supuesto
químicos especiales para fotografía normal, estamos hablando de analógico, para las diapositivas había otro y bueno, pues cambiando los líquidos por un error y utilizando el líquido de diapositiva para foto normal, para negativo normal y el de negativo normal para poder sacar la diapositiva, pues de repente, claro, los negros no salían negros y los blancos no salían blancos. No salían las cosas bien. Pero salió este proceso y gustó tanto que se quedó. Y se empezó a llamar a partir de ahí proceso cruzado. Y es cuando se invertían los líquidos y ponía el que no debía en la cubeta equivocada. Aparte de empezar como una equivocación, ahora mismo es que ha vuelto otra vez, como vuelve todo el tema así en plan remember, gusta muchísimo y se está volviendo a hacer mucho también. Ya no solamente en estos colores, sino imaginaros en cualquier otro. Y es simplemente eso, el darle un toque un poco distinto a vuestra imagen. Así que como veis, con esto podéis cambiar todos los colores. Lo mismo que decíamos antes, estamos actuando de manera general sobre toda la imagen. Pero si, por ejemplo, cogéis una zona en concreto, podéis conseguir efectos muy buenos. Como por ejemplo, algo que veremos mañana será si, por ejemplo, la cara tiene un tono un poco más cálido y las manos tienen un tono un poquito más frío, que es lo típico, suelen tirar un poquito a morado, por el frío, por la circulación, por el clima, por lo que sea. Siempre podemos seleccionar una mano y eliminarle un poquito de azul y volverla más cálida. Vamos a conseguir el mismo tono que la cara. Por supuesto, a lo mejor desde cámara o desde Photoshop. Photoshop también tiene la misma herramienta, entonces o bien lo podemos hacer aquí o bien podemos revelar nuestra imagen y luego en Photoshop seleccionamos una parte y modificamos con curva o con cualquier otra cosa. ¿Puedo corregir directamente aquí? Sí. Una pregunta, ¿estos programas dan la opción de utilizar tableta gráfica? Que si se puede usar una tableta gráfica con la cámara RAM. De hecho es mucho mejor. Porque con el Lightroom yo no lo he conseguido todavía. Yo la verdad que el Lightroom, José, tú la llevas, ¿no? Con el Lightroom. La verdad que no hay problema. Y de hecho, lo bueno que tiene la tableta gráfica es que aparte te permite más opciones. O sea, se maneja mejor que un ratón. Y tiene botoncitos y tiene cosas. Entonces, se maneja muy bien la tableta y para edición es genial. Lo dicho, realmente vamos a ver solamente un poco por encima, mañana volveremos a ver otra vez las curvas, pero lo que sí quiero es eso, que veáis realmente las posibilidades que tiene, tanto en luz como en color. Podemos modificar todo lo que queramos y ya no imaginaos solamente toda la imagen, sino imaginaros en zonas concretas cómo podemos llegar a modificar nuestra imagen como nosotros queramos. Lo que os digo, imaginaros un paisaje, podemos seleccionar la parte del cielo y darle un contraste distinto, darle a lo mejor un tono más azulado o una zona de bosque ponerla un poquito más verdosa. O sea, con curvas podemos realmente modificar luz y color de nuestra imagen y realmente todo Photoshop y la mayoría de los programas se basan en las curvas. Lo que pasa es que, claro, nos las ofrecen de una manera un poquito más cómoda con ciertos tiradores para hacerlo un poquito más fácil. Aquí lo tenemos que hacer todo con nuestra mano. Entonces, claro, tenemos que tener bastante buen pulso. Otra manera, aparte del punto, sería el paramétrico. Es otra manera de utilizar la curva. Como veis, la curva es exactamente igual. Lo único que en vez de ir nosotros poniendo puntitos y nosotros el punto lo subimos y lo bajamos, con los tiradores de abajo nos va moviendo las zonas. Tenemos las mismas zonas que antes. Iluminaciones claros, oscuros y sombras. Llegaría a ser lo mismo que el blanco, oscuro, tal. Si veis, movemos, por ejemplo, veis cómo se levanta la curva por una zona o se agacha. ¿Vale? Haríamos exactamente lo mismo, pero en vez de estar nosotros con ponerle puntito y mover el punto, pues va un poquito más genérico. Los claros ya nos cogen más zonas, los oscuros y ya las sombras, pues solamente la última parte. A lo mejor para empezar o lo que sea, el llevarlo así
es un poquito más fácil para ir haciéndonos a la curva. Lo ideal es llegar a hacerlo nosotros con los puntos directamente y ya tener manejo total. Por supuesto, lo que os digo, mucha práctica y ante esto no desesperaros porque parece difícil, pero no lo es. Si lo entendéis, y es súper fácil, simplemente pensar eso, que es practicarlo hasta conseguir pillarle el punto bueno. Así que en este aspecto no tiene mucho más, solamente es probar y ponerle lo que vosotros queráis. Aquí para ponerlo a cero también, para ponerlo a cero la curva, para ponerla en lineal a cero, la mía A cero. Ponemos a cero, ¿no? Sí. Bueno, o como vosotros queráis, me refiero. Que tú si mueves o lo que sea, como en este caso no tienes los puntitos para pinchar y arrastrar, simplemente al lado, como tenemos la numeración, al colocar 0, vuelve a su sitio. Luego si le das a control al Z también puedes... Sí, también paso atrás. O sea, el control Z nos va a salvar la vida en muchas cosas. Siempre. Nunca olvidarlo, que está ahí. Si pasamos a la siguiente pestaña. En la siguiente pestaña sería la de detalle. Y esta es bastante interesante también. Digamos que esta daría un toque un poquito más de terminación a la imagen, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Tenemos el enfoque y tenemos la reducción de ruido. Por supuesto, son herramientas muy interesantes, pero también son peligrosas porque empiezas ahí, le das y enseguida te pasa. Y entonces es para tenerlas un poquito en cuenta y, por supuesto, lo ideal a la hora de revelar es, por supuesto, nunca llegar al final de nada, sino simplemente pues, dar un puntito, 2 puntitos, para llegar a un revelado supuestamente bueno. Aún así, una cosa es que yo diga el revelado lógico o normal y otra cosa es lo que vosotros queráis hacer con vuestra imagen, por supuesto. Entonces, con enfoque, lo que haríamos, de hecho voy a darle un poquito más de zoom para que se vea un poco más. Si nosotros le damos enfoque, me pongo el antes y el después, no sé si se nota. A ver, voy a darle al tope, a ver que se vea más. ¿Vale? No sé si se nota bien o no. El enfoque lo que hace es encontrar un poquito la diferencia de color, que es básicamente cómo funciona. O sea, tener en cuenta que Photoshop no tiene ojos, Camera Raw tampoco, ni Lightroom ni nada. Entonces, claro, se tiene que basar en algunos parámetros porque no tiene la capacidad de ver como nosotros y decidir aquí sí y aquí no. Entonces, él ve los pequeños contrastes que pueden haber y cuando le damos enfoque, lo que estamos haciendo es marcar más esas pequeñas diferencias. Entonces nos da una sensación, por supuesto, sensación digital, de que nuestra imagen está más enfocada de cómo estaba en un principio. ¿Vale? No sé si se ve. No sé si se ve bien o se aprecia mejor. Un poquito. A ver. ¿Se ve un poco mejor ahora que está más ampliado? Vale. Sí. Para... Porque si la tienes puesta normal y mueves los parámetros, si no se nota. hasta que me di cuenta que ponía, tienes que mostrar la imagen al 100. La verdad que es la mejor manera de verlo, cuando más aumentado esté, pero en general para todos los parámetros. Y es porque, claro, cuanto más ampliado está, más vemos realmente lo que hace, porque a lo mejor la teníamos como pequeñita y tal, y dice, bueno, es que no termina de enfocar mucho. Bueno, en la pantalla se ve bastante mejor que ahí, pero claro, cuando empezamos a ampliar, aquí la verdad que no sé si se ve muy bien, pero en mi pantalla se ve un ruido tremendo. Por eso mismo, porque realmente volvemos a lo mismo, es un enfoque digital, o sea, no estás volviendo al pasado y enfocando tu cámara, que sería lo ideal. Pero ya tanto no llega, como os digo, hace cosas muy bonitas, pero milagros no, y viajar en el tiempo tampoco. Entonces, como decía, se puede aplicar un poquito de enfoque
y puede aumentar un poquito el foco de la imagen, pero sí que es cierto que lo que está borroso es borroso y eso no se puede quitar. Pero a lo mejor se le puede ampliar o se le puede dar un poquito más, siempre sin pasarse, de manera que se perfilen un poquito más las líneas, los colores, se encuadre todo un poco mejor, siempre y cuando no lleguemos a sacar ruido, que es lo que siempre intentamos evitar. Porque además el ruido es un ruido digital y no es el más agradable del mundo. O sea, es ruido, no grano. El grano analógico tenía hasta su encanto, pero en digital queda un poco feo. Entonces, aparte de darle más o menos enfoque, como os digo, los parámetros que yo le doy son muy bestias, sobre todo para que se vea bien y porque no estamos intentando dejar la mejor foto, sino la foto que mejor se note lo que estamos haciendo. Así que le voy a dar mucho, aunque se vea un poquillo de ruido y tal. Pero también para que veáis una cosa, no solamente la cantidad de enfoque influye en nuestra imagen, sino también a cuánto se le da. Abajo tenemos radio y el radio nos va a decir a cuántos píxeles alrededor le está afectando. Como veis, si tenemos un radio muy pequeño, el enfoque se nota, pero se nota de una manera muy discreta. Si yo le aumento el radio, nos va a hacer el efecto muchísimo más bestia. Entonces tenéis que jugar un poquito con todas las herramientas. Una de las cosas que suele tener casi toda la compañía Adobe es que cuando las herramientas tienen mucho en común unas con las otras o se suelen combinar entre sí, las suele hacer como en paquetitos, ¿vale? Y si os dais cuenta, aquí hay 4, hay una línea y aquí hay otras 5. De esa manera como que suele englobar, si os dais cuenta, casi siempre en los menús, en Photoshop veréis que es igual, Lightroom es igual, para que cuando toquéis una cosa comprobéis también las demás, porque entre todas hacen el efecto, la gran mayoría de las veces. O sea, no es tocarle a uno nada más y me voy, sino lo bueno es tocar entre todas las del grupo, normalmente, no siempre es aplicable a todo, pero sí que es verdad que muchas veces el englobarlas así es por esa razón, para que tocar un poquito a cada una es mejor que mucho a una herramienta y nada a las demás. Entonces, comprobar un poco y tal. El tema del detalle es también lo mismo, ¿vale? ¿A qué parte o cuánta cantidad queremos? Porque en verdad vemos que el efecto aquí se nos suaviza mucho y ahí se nos hace muchísimo más intenso. El detalle sería esa intensidad que nos está dando ese enfoque. Y máscara lo que hace es encontrar las zonas más similares y que nos afecte a unas partes sí y a unas partes no. Esas partes no las estamos decidiendo, sino que las decide el ordenador por similitud de color. Como veis, si yo le aplico máscara, ahí voy a aplicar una zona así más o menos que se vea bien. Todas estas zonas, como veis que son colores muy parecidos, tonos muy similares, tiende a no aplicarla porque asume que si es el mismo material con la misma textura, no hay que potenciar esa textura, sino hay que suavizarla. Y sin embargo, por ejemplo, en la zona donde está, por ejemplo, cejas o barba o lo que sea, como si hay una diferencia mucho más grande de color, ahí sí nos mantiene el efecto. Nos mantiene el efecto donde ve las diferencias más grandes, nos disminuye el efecto donde ve que hay más similitud de color. Y eso es lo que nos haría máscara, ¿vale? Si le damos al tope, pues solamente nos hace por las zonas un poquito más bestias, donde él ve más diferencia. Y si no, pues nos lo aplicaría a todo. Por eso digo que a lo mejor a veces le aplicamos un poco, pero sí que es verdad que en paredes, en pieles o en ciertas zonas donde nos interesa, quizá aplicarle un poquito de máscara, como siempre, no pasaros, ir de poquito en poquito, ir comprobando, nos puede hacer que nos enfoque bien, pero haya zonas que realmente pues, no queramos ese enfoque, porque realmente no queremos que se vea ni este gránulo en la pared, ni en la cara, ni por supuesto en los ojos, que se marcan muchísimo más las venitas, etcétera. Pero bueno, vamos a dejarlo así en plan muy bestia para que se vea más.
Y tenemos también la opción contraria, por decirlo de alguna manera, que sería la disminución de ruido. Es una opción muy buena para cuando tenemos ruido en nuestra imagen. Por supuesto, no es mágica, quiere decir, si tenemos una cámara normalita y estamos echando una foto a 800 ISO, pues posiblemente nos salga ruido, podemos eliminar parte de él, pero no lo vamos a quitar, porque estamos en lo mismo. No podemos ir atrás y de repente sacarla a 100 ISO con una limpieza máxima. Todo es lo que el ordenador va interpretando en cada cosa. Entonces, la eliminación de ruido sería con la zona de luminancia, ¿vale? El ruido también, como no, tampoco ruido que la fotografía tuviera, porque no tiene, sino es el ruido que yo le he aplicado mediante enfoque y tal, por lo menos porque veáis un poco, porque si no, no se va a notar. Si veis, al aplicarle luminancia, lo que hace es posterizar colores. No sé si estáis muy familiarizados con el término de posterizar, pero posterizar es, si tenemos una escala de color o más que escala, un degradado. Un degradado puede tener, por ejemplo, 200 tonos. Si nosotros posterizamos, se nos va quedando como en escalones, porque nos lo deja en 4 tonos, en 6 tonos, y nos va dejando eso pues, como escalones, ¿no? Y esto es lo que nos hace aquí. Nos lo posteriza. Lo que hace es, todos esos tonos los convierte en menos de los que había. De manera que, por supuesto, nos está eliminando ese ruido, pero al ser un ruido tan bestia como el que le hemos puesto, no nos lo hace de una manera muy limpia del todo. Por eso digo que eliminar ruido está bien, pero, es aquí por ejemplo, no sé si se notará si lo quito. A ver, si no tiene ningún tipo de ruido y lo pongo, lo que hace es eso, es como suavizar todo. Pero suaviza todo de verdad, quiere decir que a nosotros a lo mejor nos interesa suavizar pieles o nos interesa suavizar pared, pero claro, también nos deja ese aspecto en el resto de las cosas que no nos interesa. Eliminar ruido no es otra cosa que aplicarle lo diré, una especie de capa de suavidad o de desenfoque, mejor dicho. Quitar ruido es desenfocar. Es una especie, pues no llega a ser el desenfoque gaussiano, porque en este caso lo que hace es eliminar colores o eliminar un poco la transición entre esos colores, pero ruido es quitar esa información para que se nos suavice nuestra imagen. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos una imagen con mucho ruido y nosotros nos venimos a esta herramienta y le quitamos, pues hombre, en cierto modo puede ser que alguna imagen se nos salve, pero también es cierto que vamos a perder el foco de nuestra imagen y ya es hasta qué punto nosotros queremos perder foco. Lo normal es que queremos siempre la foto lo más enfocada posible, cuanto mejor se vea, mejor. Y el ruido, pues no hay una manera mágica de quitarlo, sino lo que hace es eso, pues digamos disimularlo un poco. También es cierto que si nosotros, por ejemplo, tenemos una imagen con mucho ruido, por lo que digo, a lo mejor está un poquito forzada de luz por el ISO o lo que sea, tampoco es lo más conveniente del mundo que nosotros lleguemos y en primera instancia, cuando estamos revelando, cogemos y le damos contraste. Porque si le damos contraste, cualquier fallo que tenga también se va a ver más. Entonces, pues saber y analizar muy bien la imagen antes de retocarla, ver qué le podemos aplicar y qué no para mejorar nuestra imagen. Porque claro, todo el mundo quiere la imagen súper contrastada, pero si tiene ruido y la contrastáis, pues va a tener mucho más ruido. Entonces, a lo mejor merece la pena no darle contraste y tener que evitarnos el tener que darle luminancia después, porque la luminancia es eso, o sea, por un lado le hemos dado contraste y le hemos sacado más ruido del que tenía y luego vamos y se lo quitamos. Pues para quitarle y ponerle, mejor no darle nada y que la foto esté más natural. Siempre va a ser mejor que se invente para arriba y luego se invente para abajo. Porque todos son inventos, por decirlo de alguna manera, que se va haciendo encima o pequeñas capas y tal. Así que por lo menos tener un poquito más de idea de lo que vais a querer conseguir con cada imagen y así, a consecuencia de ello, elegir qué herramientas sí tenéis que usar y qué herramientas es mejor evitar. De todas maneras, las cámaras vienen ya con reductor de ruido, ¿no? Muchas de ellas sí, por ejemplo, el reductor de ruido y también de movimiento y tal. Es bueno usarlo para muchas veces, sobre todo cuando estamos hablando de ISO muy altos,
pero los reductores de ruido también nos sacan menos foco en nuestra imagen. Entonces, el de la cámara también nos quita un poquito de foco. Que es lo que te digo, muchas veces merece la pena perder un poquito de foco por tener una imagen más limpia, siempre que, por supuesto, no nos pasemos. Entonces, analizar siempre muy bien la imagen y ver si nos merece la pena o no. Si por narices estamos y tenemos que usar un ISO que no nos da y nos va a sacar ruido, pues oye, pues reducción de ruido y más vale perder un poco de foco y sacar una imagen más buena. Pero siempre eso, saber qué es lo que nos produce ruido, qué es lo que no nos produce, tanto en cámara como en programa, tanto revelado como después en postproducción, y elegir qué queremos sacrificar. En el caso de tener que elegir, que lo ideal sería no tener que sacrificar nunca nada, sería maravilloso, pero a veces sí que es verdad que no siempre tenemos las mejores condiciones del mundo o las condiciones que nosotros queremos para hacer la imagen. Entonces nos tenemos que adaptar con lo que tenemos y ir un poquito barajando qué nos apetece más o qué necesitamos. En el tema de luminancia, como habéis visto, simplemente se le aplica como una pequeña capa para unificar un poquito más los colores y exactamente igual. Espérate, vamos a darle superveste para que se note. Ay, no, máscara no, perdón. Radio y detalle, vale. Para que se vea más. Como digo, si le damos luminancia, por supuesto, también tenemos el tema de detalle de luminancia, que lo que va a hacer va a ser lo mismo, modificar nuestra herramienta para conseguir realmente lo que queremos de ella. En contraste de luminancia sería igual, ¿vale? Si veis, más contraste o menos, se nota un poquillo. Y luego, aparte de esta, uno que a mí sí me parece muy interesante en el tema de reducción de ruido es el color y el detalle de color. En este caso no se va a ver muy bien en la imagen, por lo que os digo, la imagen está bien, entonces si no tiene ruidos naturales es un poco difícil quitárselo. Pero bueno, dentro de lo que cabe, por lo menos imaginaros que uno de los ruidos más molestos, más fáciles de quitar y que menos daña la imagen es el ruido de color. El ruido de color es que, imaginaros lo típico, pues eso, estoy poniendo casi siempre el mismo ejemplo, pero es en el que más veces os va a salir el tema del ruido. Y es una fotografía que está muy oscura porque no hemos podido sacar condiciones mejores de luz. Y bueno, pues nuestro negro de la imagen tiene pequeñas pintitas verdes, magentas y tiene pequeñas pintitas de colores, que eso es lo más común en los negros. El ruido de color funciona bastante bien. ¿Por qué? Porque ese pequeño ruido son apenas píxeles sueltos. Un píxel verde, cuando tiene 10 o 15 negros alrededor, el ordenador detecta que esto no es normal. Entonces, ¿qué dice? Bueno, si hay uno suelto, eso es porque está mal puesto. Pues lee lo que hay alrededor y lo modifica. Entonces, en ese caso, color sí que funciona bastante bien. Lo que pasa es que os digo, al no tener no se puede apreciar. Pero el ruido de color sí lo detecta muy bien. Por eso mismo, porque detecta la parte que es distinta y procura hacerla como todo lo de alrededor. Y el ruido de color se nos elimina muy bien. Sin embargo, el ruido normal a nivel de luminancia nos puede servir en bastantes cosas, pero perderíamos foco. El ruido de color no perdemos foco, porque no está definiendo los bordes de nuestra imagen si los enfoca más o los enfoca menos, sino lo que está haciendo es eso, es detectar ciertos parámetros de color y unificar un poquito la imagen. Por supuesto, si ya le damos un poquito de factor de color, ya podemos mover nuestro detalle para conseguir exactamente lo que queremos. Estas dos herramientas funcionarían juntas, al igual que estas tres funcionarían juntas. ¿Vale? Por un lado tendríamos el ruido normal y por otro lado el ruido de color. Por supuesto, siempre sabiendo qué parte podemos y qué no. El ruido de color funciona muy bien, pero muy bien. Sí, sí. Según los casos, claro, porque cada uno vale para una cosa. Uno es para eliminar, lo que te digo, los colorcillos así sueltos que nos aparecen a veces en la imagen, y el otro es pues para los tonos cuando nos sale el mismo tono pero más clarito y más oscuro. Ese es mucho más difícil de eliminar, el de color se elimina más fácilmente.
Entonces, claro, pues a veces si eliminamos el ruido de color y dejamos solamente el ruido normal del otro, pero sin color ninguno, pues oye, sigue teniendo ruido, pero es un ruido un poquito más agradable. No se ve tan mal, no se ve tan afallado. Es un poquito, pues eso, más agradable de ver y tal. Y de hecho, si veis, si yo quito color, esta herramienta está desactivada. Cuando yo le doy un poquito, se me activa. No sé si veis que la pongo a 0 y desaparece, la pongo y se activa. Así que, como os digo, siempre procurar manejar los slashers, los deslizadores, de una manera un poquito conjunta, para poder conseguir manejarlo mejor. Es lo que os digo, si le dais a un alto P y a todos los demás no le dais nada, estáis manejando la herramienta media, si no estáis consiguiendo realmente el manejo total, que es de lo que se trata en este momento. Así que vamos a dejarlo un poco así más. A ver, ¿qué le he dado yo? A ver. Más o menos así. Lo he dicho, siempre tener en cuenta lo que vamos a querer de cada parte de la imagen. Después pasamos a la siguiente, que es la escala de grises, o el HSL. Aquí lo que vamos a conseguir va a ser poder decidir. Hasta ahora hemos estado viendo cómo decidir las cosas por luces. Más luz, menos luz. Y a nivel un poquito más genérico, o basándonos en las zonas más claras, las zonas medias o las zonas más iluminadas, o menos. En este caso vamos a ir por colores. ¿Vale? Tenemos 3 pestañas: tono, saturación y luminancia. Y las 3 están divididas en los colores, digamos que basándose un poco en el sistema arcoíris, para poder llegar a todos los tonos o a lo máximo que se puede llegar por no tener aquí un despliegue de 25 colores. Si nosotros vamos usándolo de uno en uno, lo que podemos es potenciar colores sí y colores no. Ya no estamos hablando de que una zona tiene más luz, aumenta ahí, o menos luz. Ahora podemos ir al color específico. Por ejemplo, si yo me pongo en los rojos, estamos hablando de luminancia, por supuesto, y yo deslizo hacia el blanco, si veis, las zonas rojas se aclaran o se oscurecen y solamente afecta al rojo, o a las zonas que tienen pequeñas partes de rojo, como por ejemplo la piel. La piel tiene rojos, tiene naranjas, a veces tiene un poquito de amarillo e incluso puede llegar a tener magenta. La piel es de las cosas más complejas porque tiene casi todos los colores, sobre todo los tonos cálidos, y afecta a casi todo. Pero si os dais cuenta, mirad cómo cambia los tonos. Los naranjas, como veis, los naranjas del marco, la piel lleva muchísimo naranja siempre. Podemos hacer el naranja más oscuro o el naranja más claro. No podemos tostar a una persona entera y pensar que se ha pasado una semana entera en Punta Cana, porque como os digo, al no ser el naranja completo en la piel, sino va como por zona, es un poquito, no difícil, pero sí que es verdad, muy a tener en cuenta los tonos que suelen llevar incluidos en la piel. Hay que tener mucho más cuidado que otros al tocarlo, porque la piel es algo muy, muy, muy reconocible. Tú puedes tener una camiseta con 20.000 colores de azul y puede quedar bien en el tono azul que le pongas, pero sin embargo la piel se va a notar enseguida si le estamos tocando a unos tonos o a otros, porque también al ser de diferentes tonos, enseguida nos van a aparecer manchas y vamos a parecer un dálmata. Entonces los tonos que lleven piel, lo que os digo, rojo, naranja, a veces incluso un poco de amarillo, algunos magentas, hay que tener mucho cuidado al moverlos si realmente tenemos un elemento humano
porque la piel se va a notar enseguida. El resto de colores que no aparezcan en la piel pues ya nos permite un poco más de creatividad ahí sin ningún problema. ¿Vale? Lo dicho, los amarillos igual. Fijaros cómo podemos aumentar el amarillo o disminuirlo. Los verdes igual. Todo lo que tenga verde podemos darle más luz o menos. De esta manera podemos conseguir efectos muy buenos. ¿Ves? Mira, pues no sabía que había zona de azul. Pues mira, las letras tienen un poquito de azul, pues se nota bastante más, se potencia mucho. El reloj y todo. Magentas apenas tiene la imagen, o sea, púrpuras y magentas un poquito en la piel. Como veis, ¿veis el magenta en la nariz? Por eso os digo que tenéis que tener mucho cuidado porque a veces se nos mueve y si no estamos muy atentos, en este caso de los colores sí es muy conveniente a la hora de tocar tener la imagen completa, no tener un detalle, porque nosotros llegamos con un detalle y le ponemos el trocillo que queremos y luego de repente ampliamos y vemos unas manchas por todos sitios. Entonces aquí sí que es verdad que ver la imagen completa y cada vez que le tocamos a algo, fijarnos muy bien. Y fijarnos muy bien qué parte tiene ese color y si nos interesa ponérselo o quitárselo. Con saturación sería igual. Lo único que lo que hace es saturarnos o no. Podemos darle más intensidad al rojo, no más luz, sino más intensidad o directamente volverlo a blanco y negro. Los naranjas, intensidad o blanco y negro. Aquí tenéis el efecto crepúsculo. Es tan sencillo como solamente los tonos piel, convertirlos a menos saturación, más clarito y tal, y conseguís esas pieles, no las pieles blancas, que hay un sistema un poquito más complejo que salen genial, están muy bien, pero sí un poquito ese tono de aclarar las pieles, de convertirlas un poquito más en gris y da ese toque un poco vampírico. Y todo lo demás igual. Así que esta herramienta es solamente probarla, luminancia ya sabéis lo que hace, saturación lo mismo, es lo mismo que hemos estado viendo hasta ahora, pero en vez de basarnos en luces y sombras, nos estamos basando en los colores de cada una de la imagen. Y siempre saber que el color que nosotros vemos nunca es un color puro, que puede ser, pero es muy difícil. Casi siempre todos los colores van mezclados con otras tonalidades, aunque no las veamos a simple vista, están ahí. Cuestión de entrenar el ojo mucho y de verdad llega un punto en el que veis un color y sabéis toda la composición y se puede hacer, pero un poquillo más complicado. En tono, lo que tendríamos sería los mismos colores, pero la posibilidad de modificar hacia el tono más cercano, hacia un lado o hacia el otro de la escala cromática. Lo que os digo, mañana veremos el círculo cromático mejor y un poquito más detenidamente. Y con esto haremos exactamente lo que os digo. Si cogemos un color lo podemos modificar un poco. ¿Cómo? Por ejemplo, si yo cojo el rojo, porque son dos cosas que se ven bastante bien, en el 15 y en el reloj, yo lo puedo volver más rosa o lo puedo volver más naranja. De esa manera, si os dais cuenta, se puede modificar bastante fácil pequeñas zonas de la imagen y cambiarle un color sin que realmente se note un borde ni nada de nada. Es una manera bastante buena. Sí que es cierto que tenemos que tener en cuenta todos los colores de la imagen, a no ser que cojamos una parte específica. Si seleccionamos y tal, pues no, porque se nos queda ahí. Pero claro, si hacemos toda la imagen, pues obviamente la cara también se nos ve mucho más naranja. O por ejemplo, la camiseta que lleva un poco de azul, podemos tirarle hacia cian o hacia morado. Y podemos conseguir sacar solamente por colores, potenciar los colores que queramos o reducir un poquito esos colores. Podemos darle más luz, podemos darle menos e incluso cambiarlos a una tonalidad, también dentro de lo que cabe una tonalidad un poquito lógica. Y es lo que os digo, paso adelante y paso atrás en la escala cromática, lo que no podemos hacer es conseguir un contrario. Yo de un azul no voy a sacar un amarillo, pero sí que es verdad que de un azul puedo tirar un poquito para magenta, puedo tirar un poquito para un azul más clarito, cian o agua marina. Así que de esa manera, como veis, tenéis un poquito más de control con la imagen. Por eso mismo muchas imágenes que podéis ver que hay colores modificados, hay 20.000 cosas modificadas. Y vosotros podéis preguntar, oye, es que has tocado la imagen y te van a decir, no, la imagen no está tocada, estos son Lee Raw, claro.
Only RAW, pero tocado. O sea, tú puedes tocar el RAW y puede ser una imagen totalmente distinta. El que solamente se toque el RAW y no te metas en Photoshop no quiere decir que la imagen no cambie. He visto que podéis cambiar colores, podéis cambiar luminosidades, podéis hacer por zonas. O sea, hay 1000 maneras de modificar vuestra imagen. Va a quedar una imagen totalmente distinta y solamente estáis tocando el RAW. No os habéis metido en Photoshop, ni os habéis metido en GIMP, ni en ningún tipo de programa y habéis modificado la imagen. Así que en ese aspecto también es lo que os digo, es muy fácil hacer algo totalmente de fantasía sin salirnos de aquí. Y estamos solamente revelando. De momento no estamos ni modificando nada, ni nada. Otra cosa por la que esta herramienta a mí me gusta mucho es por el tema de convertir a escala de grises, y es una manera muy buena de convertir a gris. Más que lo que hacíamos antes, que es desaturar, que le damos simplemente, aquí, donde veis aquí arriba una pestañita, bueno, para hacer un tab y poner en escala de grises, si lo ponemos, la imagen nos las convierte a escala de grises, pero además nos sigue dejando modificar por color. Eso es algo, vamos, maravilloso. ¿Por qué? Porque nosotros cuando cambiamos a gris no siempre nos sale el gris que nosotros queremos. Tener en cuenta que cambia según la luminosidad del color. Y, por ejemplo, el rojo y el verde, nosotros lo vemos en color y hay una diferencia brutal, pero si lo pasamos a blanco y negro, realmente las luminosidades se parecen mucho. Y ahí viene el problema para diferenciar ciertos tipos de colores, cuando no exactamente el daltonismo, pero sí ciertos problemas de visibilidad que se basan más en luz que realmente en otra cosa, el que realmente se puedan ver más colores o menos. Entonces, el poder modificar por colores una vez pasado a gris nos hace que realmente consigamos el gris que queremos. ¿Cómo? Aunque esté en blanco y negro, nuestra piel sigue llevando rojo. Nuestro 15 sigue siendo rojo, nuestro reloj también. Entonces, así sí vamos a tener un blanco y negro realmente controlado. Si os dais cuenta, el naranja de la piel, el naranja del marco, lo podemos modificar como nosotros queramos. Los amarillos. Vamos a tener un gris controlado y de esta manera conseguimos un gris bastante bueno. Que después podemos seguir trabajando en Photoshop sin ningún problema. Otra manera de hacerlo, exactamente igual que lo estamos haciendo ahora, está muy bien, a mí me parece una de las mejores maneras, pero sí que es cierto que tiene un pequeño inconveniente. Ese pequeño inconveniente es, voy a quitarlo, cuando nosotros vemos nuestra imagen, aquí abajo, que ya no nos ha dado mucho tiempo a verlo, tenemos también ciertos parámetros de la imagen, ¿vale? Nos pone Adobe RGB 198, ese sería el espacio de color, ¿vale? Si pinchamos nos sale la pestaña grande, ese sería el espacio de color que estamos trabajando, es uno bastante genérico, es bastante útil utilizar este para muchas cosas. Sí que es cierto que a lo mejor para web no es el más adecuado, porque web tiene menos colores que a lo mejor una imprenta, pero bueno, para la mayoría de los trabajos es mucho mejor trabajarlo aquí. Entonces, simplemente pinchando aquí abajo. Si pinchamos aquí, nos sale eso. Como decía, tenemos el espacio, tenemos la profundidad. Si después vamos a pasar a postproducción, es bueno los 16 bits, todo eso lo veremos mañana, tamaño, etcétera. Pero, como veis, estamos trabajando en Adobe RGB. Si yo convierto la imagen a blanco y negro, si os dais cuenta, aquí de repente me cambia a gama de gris. Entonces, a partir de aquí, mi archivo pesará menos, pero la imagen ya se va a quedar gris. Yo ya no lo puedo modificar más en ese aspecto. Luego no le puedo meter al archivo color, si yo le quiero modificar alguna parte y tal. Sigue manteniendo color a la hora de que yo sigo revelando, pero yo una vez que termine mi revelado, ese archivo ya se me queda con esa capacidad de color que tiene el gris. Voy a perder la capacidad de color que tiene... Yo lo he puesto esto en gris y me sigue saliendo lo mismo. ¿No te sale gray gamma aquí abajo? ¿Con convertir en escala de grises? No lo sé, lo mismo ha dado un fallo o algo. Para conseguir exactamente lo mismo, lo que os digo, esto está muy bien si realmente nosotros lo vamos a sacar a blanco y negro. Vamos a ahorrar espacio,
vamos a trabajar exactamente igual y no vamos a tener ningún problema. Pero en el caso de no querer cerrarnos puertas por lo que sea, no sabemos luego al final qué le vamos a querer hacer a la foto, en vez de convertirlo en gris, nos seguimos quedando en RGB y si nosotros en saturación desaturamos todos los colores, totalmente desaturados, a ver si me deja. Y si lo cambias abajo, aunque te salga ese perfil, tú le pinchas en el perfil ese de gris, se te abre la ventanita y seleccionas de nuevo Adobe RGB. Sigue quedándose como Adobe RGB, pero parece ser que pierde cierta capacidad de color, que no se lo lleva todo consigo. No sé muy bien por qué. Pero sí, de todas maneras, aunque nosotros lo hagamos aquí y aquí se quede en gray, cuando luego lo abrimos en Photoshop podemos cambiar los modos otra vez. Pero por lo que suelen decir a nivel experto y tal, se pierde cierta capacidad de color, o sea, hay menos riqueza. Aunque sea gris, hay menos riqueza de gris. No sé si realmente es apreciable al ojo humano, también te lo digo. Solo por lo menos le explicaron las diferentes maneras por eso mismo, porque luego en Photoshop se puede hacer. Entonces eso, se supone y se sobreentiende que si mantenemos el mismo perfil todo el rato, nos va a mantener, por decirlo de alguna manera, más riqueza tonal que si nosotros ahora cogemos y cambiamos un perfil, volvemos a cambiar. Entonces es por mantener el mismo todo el rato, es lo que digo. Luego realmente en Photoshop lo podemos cambiar otra vez si queremos, no hay problema, podemos cambiar 20 veces, pero siempre es eso, cada vez que cambiamos se puede perder un poquito. Ya tienes que tener un ojo muy fino para verlo, pero sí que es cierto que a lo mejor en trabajos muy delicados a lo mejor se puede llegar a notar. Entonces siempre por lo menos saber todas las opciones y ya elegirlas. Por supuesto, la más rápida pesa menos y tal, si vosotros lo tenéis claro, a blanco y negro. Si vais a seguir trabajando así, no hay problema ninguno. Pero en el caso de tal, pues siempre vais a tener más riqueza. Y lo que digo, aunque nosotros cojamos y desaturemos todo, seguimos manteniendo Adobe RGB. Y si nos vamos a luminancia, exactamente igual. O sea, va a ser igual que si aquí le damos a convertir a escala de grises. Lo único que vamos a mantener es nuestro mismo perfil de color. Esto yo ya lo dejo a opinión de cada uno. Yo lo enseño todo y cada uno que elija lo que quiera. Seleccionando la casilla esa de convertir, claro, aquí puede volver y volver a cambiar. Pero aún así ya ha habido un cambio. O sea, el ordenador ya se lo ha quedado y entonces digamos que ha hecho la transformación una vez. Claro, transforma y luego vuelve a transformar. Entonces, aunque al final te quedes igual... Yo pensaba que hasta que no le dieras tú a abrir imagen o... No, se supone que lo hace que en el paso ya te hace el cambio. O sea, que no es que se espera a que tú le des a aceptar y tal, sino que se supone que ya te reduce y luego te vuelve a ampliar. Por eso te digo que realmente es la teoría. En verdad no sé si se llega a notar, porque yo no llego a notarlo. No llego a notarlo, pero a lo mejor en ciertos trabajos muy delicados, que está ahí muy al filo, pues a lo mejor sí se puede notar un poco. Lo que digo, cada vez. Por eso es muy importante, si realmente vais a trabajar con una imprenta o con alguien que tiene un perfil de color o lo que sea, ponerlo al principio y empezar a trabajar desde el principio con el perfil de color que vosotros vais a usar hasta el final. Y todo lo que mantengáis con el mismo perfil de color, mejor para vosotros. Que no tenéis ninguno que va a ir para diferentes aplicaciones o lo que sea, pues mira, tirar uno un poquito más genérico y os cogéis el Adobe RGB 1998, que es un poquito el genérico en todo. No es el mejor para internet, pero sí es muy bueno para imprimir o para trabajos vuestros personales o para, sinceramente, entenderos con muchos clientes. Es el más común, el más genérico. Y por supuesto, pues si es para internet algo un poquito más reducido, que sería el sRGB, son menos colores, os va a quitar un poquito de capacidad de color, pero por lo menos os va a evitar que luego las sorpresas de internet. Internet no tiene todos los colores que nosotros queremos y luego tenemos sorpresas, que es una imagen como súper preciosa que teníamos, de repente vemos ahí unas escalas y unos cortes, el banding, que se suele llamar, que son las bandas de color como cortado, y eso es porque realmente no lo reconoce. Si nosotros empezamos a trabajar con un sistema de color un poquito más reducido,
pues ya, si nosotros vemos la imagen así, tenemos más claro que se va a parecer más a nuestra imagen en Internet. Entonces, siempre tener un poquito claro hacia dónde va a ir nuestra imagen para adaptarla desde el primer momento, y cuanto menos cambios sufra, mejor va a ser para nuestra imagen y más se va a parecer que es lo que realmente queremos, porque trabajar una imagen 3 horas para que luego no se parezca, pues te da un disgusto muy grande. Así que más o menos esto sería un poco todo. Aunque bueno, hay otra cosa que también me interesa bastante que veáis, esto lo vamos a ver así un poquito rápido. A ver, voy a quitarle la escala de grises y a ponerlo normal. O por lo menos un poco. Y ya por último, lo que sí me gustaría ver es la corrección de lente. Supongo que a muchos os habrá pasado el tema de que hacemos una fotografía, sobre todo si a lo mejor hay un cielo muy luminoso detrás o una fuente de luz, que no tiene por qué, pero bueno, es uno de los factores más comunes, que nos sale como un ladito un poco verde y un ladito un poco magenta. Y esa pequeña diferencia de color la podemos corregir con el corrector de lente. Como veis, se suele ver, es que en esta no se ve, sí que bien hecha está la foto, que no tiene fallo, oye. La foto la he hecho hoy. Sí, y deprisa y corriendo. Y deprisa y corriendo antes de venir. Porque la verdad que tenía otra, pero digo, bueno, voy a coger una que tenga mejor iluminación y creo que me he pasado de bien. Si es que está ahí el chaval con la misma ropa. Se ha hecho antes de venir, ha hecho por la puerta. Pues esos pequeños halos que se nos suelen ver aquí, como digo, esas aberraciones de color que crea muchas veces el objetivo o la cámara, o son por las circunstancias de luz, de verde y magenta y tal, simplemente dándole a quitar la aberración cromática nos va a eliminar esas banditas de alrededor que tanto molestan y que son tan difíciles de quitar muchas veces, nos va a dejar una imagen bien. En el caso de que no se los quite automáticamente, siempre podemos hacerlo de manera manual y aplicándole más o menos o ampliando el rango, va a conseguir detectar ese magenta tan característico y ese verde tan característico que es muy difícil que esté en la naturaleza, o sea, es un color tan fuerte y tan brillante que es un poquito difícil que se confunda con el resto. Esos pequeños halos que se nos ven alrededor por esos problemas a la hora de hacer la fotografía, realmente la mayoría de las veces solamente con esto se nos quita si no es muy fuerte, y si es muy fuerte o muy marcado, por lo que digo, a veces por el tema de luz o algo así se nos suele crear, simplemente modificando nuestros tiradores y consiguiendo darle el tono que queremos, se nos va a eliminar completamente y se nos va a quedar la imagen totalmente limpia. Eso también nos va a dar más sensación de foco, porque va a quitar un poquito esa parte un poco borrosilla que hay alrededor, nos va a dar más sensación de imagen enfocada, de imagen limpia, y los colores mucho mejores en ese aspecto. Así que bueno, hasta aquí por lo menos un revelado medianamente completo. Más o menos bien, dudas, preguntas, alguna cosa. ¿Lo pilláis todo? De verdad, ninguna duda, ninguna. ¿Qué chicos más listos tengo? Yo tengo mucho interés en la herramienta esta del filtro graduado. ¿Esta de aquí? Arriba, a la derecha, esa es muy útil. El filtro, si queréis, mañana le damos 5 minutillos más para hacerlo de arriba y lo vemos bien porque tampoco nos ha dado tiempo a mucho. Porque también sí que es verdad que es muy interesante el muestreo de color y todo esto. Sí. Pues si queréis mañana lo hacemos en un momento, pero vamos, el degradado lo que hace es como una especie de capa degradada y entonces lo que le apliquemos solamente una parte sí y una no. El otro cámara que yo tenía no llevaba esa herramienta. Pues es muy útil. No me sale la pestaña esta de No color. consigo. Y yo miraba que me acabo de desenchufar. Esa herramienta es muy parecida. Bueno, nomás que tienes que tirar quitar. Sí, sí. Es la herramienta, es que la han metido ahora. Claro. No consigo, porque yo utilizo mucho cámara RAW. Sí. No consigo Pinchar y arrastrar y tal, pero pues cuando hago un segundo filtro me afecta al primero. Y no debería. es que digamos que hace una capa y ya todo se queda ahí. O sea, te va a afectar a todo, una vez que ya crea la capa. De todas maneras, si quieres, mañana le echamos un ratillo y lo vemos con una imagen y lo hacemos un poquito más extenso.
Pero eso lo aplica a todo lo que queramos hacer. Sí que es cierto que hay una manera de hacerlo un poquito puntual, que es con el pincel, y lo podemos ver. Venga, pues mañana le echamos 5 minutillos antes y después nos metemos directamente al Photoshop. Si tenéis alguna duda sobre hoy, sobre ayer o lo que sea, mañana, o sea, pensadlo esta noche, os lo apuntáis y tal, y mañana me lo decís y le echamos un ratillo, pero en plan corto, porque quiero de verdad hacer Photoshop lo más extenso posible. Mira, ahí en corrección de lente te sale tres pestañas, perfil, color y manual. Sí. El color es el que realmente nos va a interesar para el tema de los halos. ¿Por qué no nos sale? Pero, sinceramente, tener la curva para poner un automatismo, más vale que en la opción de antes cojáis y le deis al nodo más contraste o menos. Porque realmente para poder conseguir un poquito de contraste, eso, o sea, o con el nodo que es así un poco genérico, que es lo que hemos visto antes, de aquí del contraste, o directamente hacerlo a mano. Realmente lo más interesante a mí me parece realmente a mano. Y si lo controláis, controlarlo bien y saber lo que estáis haciendo. Por supuesto, lo que os digo, es un poco difícil, no porque no se entienda, porque creo que es súper simple, sino el qué hace en cada caso y cómo afecta a nuestra foto, etcétera, etcétera. La otra pestaña son los canales. Ahora mismo tenemos canales RGB, quiere decir que todo lo que hagamos nos está afectando a toda la imagen al completo. Pero, por ejemplo, yo puedo modificar colores individualmente. Si yo me voy al canal rojo, bueno, por supuesto, al ser RGB, como comprenderéis, tiene los 3 canales de rojo, verde y azul. Si nos vamos, por ejemplo, al canal rojo, ¿vale? Se nos queda en rojo un poco para que no se nos vaya la pinza y saber en qué color estamos. Es un poco ayuda. Es exactamente igual. Solamente coge los colores rojos de la imagen o los colores que tienen parte de rojo, que si os dais cuenta todo tiene. Porque si yo, por ejemplo, me pongo aquí, veis aquí arriba en RGB, como por mucho que queramos, parte tiene. Por supuesto que hay más, pero todo tiene. Porque la imagen necesita casi siempre los 3 colores para poder dar el color definitivo. Tendríamos exactamente igual. Nosotros podemos darle más o darle menos a los tonos de la imagen. ¿Qué pasa con el más y con el menos? Algo muy sencillo. Y es que tenemos que tener muy en cuenta, y mañana lo veremos un poquito mejor, vamos a ver la rueda cromática y todo eso, que sería la manera de tener un poquito más claro el tema de los colores. Si nosotros aumentamos, y estamos en la curva de rojo, decidir cuánto subimos, dónde exactamente subimos, mientras que de la otra manera era mucho más fácil. Es más complicada, hay que saber justo dónde, pero una vez que manejamos y que ya la llevamos un tiempo y vamos viendo cómo funciona, el poder manejar nosotros exactamente lo que nosotros queremos, vamos, nos va a facilitar la vida, Sí. de verdad. Marina, si movemos la curva para arriba, para abajo y se nos dispara, ¿hay algún botón para poner todo a cero otra vez? Sí. Lo pones lineal y ya está. Si, por ejemplo, hemos empezado a crear puntos y tal y ya se nos ha ido, es tan sencillo como ponernos encima de un punto, veis que el cursor cambia, sale como una flechita, clicamos, soltamos fuera y ese punto nos desaparece. ¿Vale? Y de esa manera eliminamos todos los puntos simplemente sacándolos fuera del cuadro y nuestra imagen vuelve a estar exactamente igual. Ahora mismo estamos simplemente viendo lo que decía, aclarando y oscureciendo, por llamarlo de alguna manera, o dándole más luz o menos luz a las diferentes zonas, teniendo en cuenta siempre que abajo, pues mira, tenemos la pequeñita ayuda de que está el histograma para hacernos un poquito de idea a qué parte le estamos dando. Aparte de poder mover a nivel interno, como veis, también podemos mover lo que son los nodos exteriores, o sea, ya el final. De manera que podemos subir, por ejemplo, y nuestra curva, en este caso todavía sigue siendo recta porque no la hemos movido, y lo que hacemos es mover la salida o, si bajamos, la entrada. ¿Qué es lo que estamos consiguiendo con esto? Obviamente, si lo que hacemos son quitar blancos, cuando nosotros quitamos blanco,
ese blanco aumenta y tira a gris, que lo dicho, el gris medio es su color ideal y siempre va a ser su estándar a partir del cual mide. Y por lo tanto, como decía, hemos visto la pestaña un poquito más básica. Con esto conseguiríamos el revelado un poco más común o lo más sencillo, que serían pequeños toques de luz, pequeños toques de contraste y también el tema del balance de blanco. De hecho, si veis, la pestaña se llama básico, o sea que ya con eso os lo dice todo. Si nos vamos a la siguiente pestaña, que sería la curva de tonos, la curva no solamente la vamos a encontrar en Camera Raw, también la vamos a encontrar en Photoshop. Es una herramienta un poco complicada de manejar. De hecho, suele ser bastante difícil pillarle el punto, pero es de las herramientas más útiles, porque realmente nos da control completo sobre la imagen. Pero es lo que os digo, no desesperaros si veis que se os va la imagen, porque realmente necesita un proceso bastante largo hasta conseguir manejarla bien. Así que vamos a ver un poquito cómo se maneja. Mañana la veremos también en Photoshop, que también está el tema de curva, no es exactamente la misma, pero muy similar. Y aquí sí que es verdad que es práctica, práctica y práctica hasta conseguir manejar bien la herramienta. A ver, si nosotros tenemos activada la pestaña de curvas, nos sale el cuadradito que aquí vemos, está, como veis, separado en 4. Esos 4 serían, si veis como al fondo sale en grisecito claro, realmente lo que nosotros tenemos aquí no es más que una copia de esto. Es un histograma exactamente igual. Lo vais a ver más alto, por supuesto, porque por proporción. Lo único que está es estirado hacia arriba para conseguir el cuadrado perfecto. Pero si os dais cuenta es el mismo histograma, tiene los picos en el mismo sitio. Y una línea que la atraviesa diagonalmente. Está dividida en 4, como vemos, de manera que tenemos exactamente igual los colores negros, los colores oscuros o sombras, los colores más claros o iluminaciones y los blancos. Y nuestra línea lo que hace es ver qué parte de cada zona es la que estamos cogiendo. Si nosotros, por ejemplo, subimos pinchando, por ejemplo, de aquí y subimos, lo que estamos haciendo es subir o aclarar o dar más luz, o como cada uno se entienda mejor, ya que, como digo, la gran mayoría de las cosas a nivel fotográfico viene casi todo en inglés, a nivel de manuales y de cosas, cada uno lo traduce de una manera. Sí que es cierto que se están estandarizando bastantes palabras, pero otras muchas cada uno lo dice de una manera. Si nosotros estamos en la zona de tonos medios, medios, sombras, y levantamos, estamos aclarando las sombras. Si nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es bajar en las iluminaciones, estamos bajando iluminaciones. ¿Vale? Lo que os decía antes del contraste no es otra cosa que una curva de S. ¿Vale? Una curva de S sería algo más o menos así. Como veis, al oscurecer las sombras y aclarar, porque estamos levantando las iluminaciones, conseguimos con esta S lo mismo que estábamos consiguiendo antes con el contraste. Lo que pasa es que con el contraste es mucho más cómodo, porque es una varita que simplemente la movemos. Aquí lo hacemos mucho más manual. Entonces, ¿por qué? Bueno, las curvas. Es muy fácil que se nos vayan, por eso os digo que es más difícil de manejar, pero como veis podemos decidir completamente todo. Podemos hacer todos los puntos que queramos, podemos moverlo todo como queramos. La cuestión está en que, claro, ahí tenemos lo que os digo, si movemos la entrada y si movemos la salida, lo que hacemos es eso, el darle, si al negro le quitamos esa intensidad, se nos va volviendo también
un poquito más gris, por eso mismo nos va quitando el negro puro, por decirlo de alguna manera. También sabéis que podéis mover hacia adentro. Ya no solamente se nos está moviendo nosotros la curva, sino que si veis el histograma, también se nos va modificando. Entonces simplemente tenéis que tener muy claro y ir viendo la pantalla todo un poquito a la vez y ver el efecto que nos produce exactamente. Si yo cojo y mi curva la empiezo aquí, pues lo que hago es llevarme toda la parte negra oscura y tal, la estoy echando hacia allá. Si yo lo que hago es llevarme el blanco, como veis, se va abriendo el histograma. ¿Vale? De esa manera podemos un poco modificar nuestra imagen. Si no queremos actuar directamente sobre una parte o sobre otra, me refiero sobre lo más claro o sobre lo más oscuro, siempre tenemos el punto medio que podemos aclarar u oscurecer. Y ya nos da tonos un poquito más, bueno, medianos o generales, por decirlo de alguna manera, ¿vale? En este caso, como veis, el tema de la curva aquí tiene dos pestañitas, una es la curva, la otra es el canal, a medidas como nosotros lo tenemos para poder modificar lo que queramos, y si no, pues siempre tenemos el contraste medio, que ya nos da una curva muy ligera, nos la hace, es una manera automática, un contraste más fuerte, es la misma curva en ese que estamos hablando todo el rato, pero un poquito más marcada. Y es una manera un poco automática de hacer lo mismo un poquito más rápido.